La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y el día de hoy, como decía la miniatura, estaré hablando sobre la venida de Cristo, la venida de Jesús. Y yo sé que muchos de ustedes, posiblemente todos, han escuchado esta expresión de que Cristo ha de volver a la tierra. Hay personas que la toman literalmente, Cristo ha de volver aquí a la tierra a buscar a los santos. Hay otros que lo toman espiritualmente como un mensaje espiritual. De los dos, el más popular es de que Cristo ha de venir literalmente a la tierra. El día de hoy yo quiero discutir o quiero conversar con cada uno de ustedes porque yo creo que la forma espiritual es, ¿verdad? Hace mucho más sentido que la forma literal. Y cómo nosotros podemos mantener nuestra fe cristiana, podemos mantener nuestro amor a Dios y nuestra búsqueda al Señor, creyendo de que Él no viene a buscarnos literalmente como nos han enseñado, más Él viene a buscarnos espiritualmente. Y posiblemente usted no ha escuchado a nadie hablar de esto, ¿verdad? Pero cuando lo escuchamos puede que haga mucho sentido en nuestra vida. Por esa razón quiero invitarle a que se quede a escuchar el programa. El día de hoy estaré hablando de la venida del Señor, ¿verdad? Y quiero discutir con cada uno de ustedes por qué yo personalmente creo que Cristo viene espiritualmente y no una forma literal. Y algo que le pregunté, ¿verdad?, a la internet fue, ¿es posible que la segunda venida de Jesús sea un evento espiritual y no literal? ¿Hay una posibilidad de esto? Hay personas que dicen, no puede ser literalmente o no puede ser espiritualmente. Pero yo le pregunté al internet si hay, ¿verdad?, una posibilidad. Es posible de que Cristo, en vez de venir literalmente al mundo, como la mayoría de los cristianos creen, ¿verdad? Cristo solamente viene espiritualmente a este mundo. Entonces, desde una perspectiva teológica y filosófica, sí es perfectamente posible, responde el Internet. Y es una postura que defienden millones de creyentes en todo el mundo. Entonces, hay millones de cristianos, millones de creyentes que creen, como está aquí diciendo el Internet, que creen que la venida de Cristo es algo, ¿verdad?, espiritual y no es algo literalmente. Y hemos escuchado muchos problemas de personas que han dado fecha, Cristo ha de venir en esta fecha. Hay personas que han estado esperando por más de 2000 años pensando que Cristo ha de venir en cualquier momento. Hay iglesias que todavía predican Cristo puede venir en cualquier momento, no en una forma espiritual, más bien en una forma literal, ¿verdad? No solo los seguidores de un hombre llamado Emanuel Swedenborg, ¿verdad?, que él pensaba que la Biblia se ha de estudiar y se ha de leer espiritualmente y no literalmente. Todo lo que está en la Biblia, ¿verdad?, cuando lo estudiamos literalmente, lo estamos estudiando con un velo en nuestros ojos, con un velo en nuestra cara. Más cuando el Señor quita el velo de nuestros ojos, podemos ver que la palabra de Dios, la Biblia, solamente hará sentido en nuestra vida cuando lo estudiamos en una forma espiritualmente, ¿verdad? Muchas veces pensamos, bueno, si la Biblia no es de tomarse literal, la voy a tirar a la basura. Y no es lo que dice Dios o lo que espera Dios de nosotros. Yo no lo creo que sea algo literal, pero sí creo que es algo espiritual y yo tengo la fe y la confianza de que la palabra de Dios son verdaderas. Aunque la corriente principal del cristianismo, el catolicismo, los ortodoxos y la mayoría de los protestantes esperan un regreso físico y visible de Jesús, existen sólidos argumentos teológicos para interpretar la segunda venida como un evento puramente espiritual. El día de hoy voy a hablar de la venida de Jesús, pero voy a hacerlo desde una perspectiva espiritualmente y no literalmente. No es algo físico, no es algo en la carne, más bien es algo en el espíritu, como Jesús nos llama a que vivamos vidas espirituales, viva en el espíritu, ¿verdad? Las propias palabras de Jesús en los evangelios, quienes defienden la venida espiritual, señalan pasajes donde Jesús alejas, ¿verdad?,
el reino de Dios de lo material, él no dice que es algo material, dice el reino de Dios está entre vosotros. Cuando dice la Biblia, el reino de Dios está entre vosotros, en Lucas 17:21 dice que el reino de Dios mora dentro de nosotros, no afuera de nosotros. El reino de Dios no es algo como el reino que tenían los romanos o los judíos, es más bien un reino que mora dentro del corazón del hombre. Y es posible que esto sea realidad. Que el reino de Dios no es un reino que mora afuera, como los romanos que eran los reyes, y los mismos judíos, ¿verdad?, que tenían Herodia y todas esas personas, más bien que Dios mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Indica que la presencia divina no viene con señales visibles externas. Muchas veces vemos todas estas frases apocalípticas de la venida del Señor, pero esto solamente está trayendo un mensaje espiritual, no ha de tomarse literalmente. Y estas señales han de tomarse algo que sucede dentro de nosotros y no fuera de nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que tomarla más bien, sino como una transformación interna, ¿verdad? La venida del Señor es una transformación que sucede dentro de nuestro corazón y no es algo que sucede fuera de nuestras vidas, en el mundo, en las nubes literales, como nosotros las vemos el día de hoy. Entonces, Jesús mismo dijo, mi reino, aleluya, no es de este mundo. Jesús dijo que su reino no es de este mundo en Juan 18:36. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que el reino que Jesús vino a predicar, a enseñar, a mostrarnos a cada uno de nosotros, no es algo como el reino, como los gobiernos del día de hoy, como los gobiernos de aquel tiempo. Es un gobierno diferente, ¿verdad? No es un gobierno que viene del cielo y cuando llega a la atmósfera de la tierra se transforma en un reino terrenal. Más bien es un reinado que sucede dentro del corazón en nuestra vida. Cristo reina de adentro hacia afuera para nosotros y no de afuera hacia adentro. El cambio donde Cristo es verdaderamente rey de nuestra vida es en nuestros corazones y nunca es afuera. Y es la razón por la cual los creyentes hemos cometido tantos errores sobre el mensaje de Jesús, porque siempre hemos querido tomarlo literalmente para nuestra vida. Entonces, como le estaba indicando, que dice, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si un reino no es físico ni político, lo que Jesús enseñó, no es un reino físico porque mora dentro de nosotros, no es un reino político porque no es de este mundo, su venida tampoco tendría por qué ser un evento político o militar visible en la tierra. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, cuando Cristo viene, Él viene con sus ejércitos y lo podremos ver con nuestros ojos y Él viene a derrotar los gobiernos de este mundo, cuando Cristo mismo enseñó que su reino no es de este mundo, su reino no es físico, su reino es espiritual, es dentro de nosotros, es lo que yo creo, es lo que estoy tratando de debatir con cada uno de ustedes. Yo sé que usted cree que las cosas son materiales, que las cosas son físicas, y esto es porque usted tiene una venda en sus ojos que no le permiten ver la verdad. Pero mi deseo es que esa venda pueda ser removida de sus corazones, que usted por lo menos le dé tiempo de escuchar lo que dice este mensaje y ver la posibilidad tal vez de que el reino de Dios sea algo espiritual antes de ser algo físico. Jesús dijo, estaré, aleluya, con vosotros todos los días. En Mateo 28:20, si Cristo estará con nosotros todos los días, ¿cómo es que Él ha de venir en el futuro? ¿Cómo es que Él ha de venir a la tierra? Cuando leemos Mateo 28:20, donde Jesús dice, estaré con ustedes todos los días, aleluya, todos los días, ¿cómo es que Él ha de venir de nuevo o Él está en el cielo y después venir a la tierra? Claro que aquí se está refiriendo a algo espiritualmente. Jesucristo iba a estar con sus discípulos. Jesucristo siempre iba a estar con ellos porque ya ellos habían recibido la segunda venida de Jesús.
Y la segunda venida de Jesús es cuando Él entra a sus corazones, cuando Él entra a su vida y hay una transformación, lo que nosotros podemos llamar como un encuentro con lo divino, con un encuentro como los santos. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido este encuentro donde nuestros ojos espirituales han sido abiertos para ver la luz de Jesús. Sugiere que Jesús nunca se fue del todo en el plano espiritual. Por lo tanto, su venida es un despertar, oiga eso, de su presencia en el corazón humano. La segunda venida de Cristo es cuando Él se revela al corazón humano, cuando un corazón se abre y Él entra para hacer habitación en el corazón de estas personas. Hay personas que dicen Jesús está a la puerta. Y es verdad, Jesús está a la puerta, pero no que Jesús está a la puerta y que Él ha de venir en su segunda venida, como ellos lo deletrean como algo físico. No, Jesús está, como le pasó a la iglesia de la Odisea, que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús siempre está tocando la puerta del corazón del hombre que no ha conocido, no ha tenido la segunda venida de Cristo. Él siempre está tocando la puerta. Entonces, cuando un hombre abre la puerta de su corazón, Él entra y cena con Él y trae vida y trae esperanza en el corazón de ese hombre. Jesús está a la puerta, claro que sí, pero en una forma espiritual. Jesús está a la puerta de aquellos que tienen sus corazones cerrados a la verdad, que tienen sus corazones cerrados al amor, a la misericordia, a la bondad que nuestro Padre Celestial puede darnos a cada uno de nosotros. Hay personas que creen que Jesús tiene un ejército militar y cuando Él venga, las almas de los gobiernos de este mundo no podrán enfrentar a Jesús y Cristo sacará una espada literal y con su espada Él ha de golpear a todas las naciones. Todo esto, Él viene en una nube, Él viene en caballo blanco. Todo esto es algo que la gente lo toma literalmente, que Cristo viene en un Pegaso con una espada de doble filo, pero todo esto podemos ver claramente que es una literatura espiritual, no literal, ¿verdad? Entonces, el lenguaje apocalíptico y las metáforas culturales que se usaban en aquellos tiempos, ¿verdad? En la antigüedad judía, el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Hablar de estrellas que caen, que lo vemos en toda la Biblia. Pensamos que eso es literal, que la estrella va a caer. El sol que se oscurece o bajar en las nubes. Era una forma literaria, una forma como ellos conversaban, como usaban su gramática para describir grandes cambios espirituales o la caída de imperios, como la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Aleluya, Jesús habló de cómo Dios iba a venir con gran ira sobre Jerusalén. No está hablando de algo literal, estaba hablando de algo espiritual. Cómo Jerusalén iba a atravesar por un periodo, el periodo tal vez más difícil de su vida, donde Jerusalén fue destruida por causa de sus iniquidades, por causa de sus pecados. No porque literalmente Dios estaba airado y trajo destrucción sobre Israel, no, más bien el pecado, la maldad de Jerusalén, ¿verdad? Trajeron dolor, trajeron sufrimiento, trajeron catástrofe a esta nación. Entonces, no cataclismo planetario, como muchas personas piensan, literales. Las nubes en la Biblia, las nubes suelen simbolizar la presencia oculta de Dios. O, como decía Emanuel Swedenborg, ¿verdad? El velo de la letra literal que cubre la verdad espiritual profunda. Esta nube es como un velo que cubre, ¿verdad? La verdad es profunda de Dios. Tomar la Biblia literalmente, dice este hombre aquí, lo que hace es que cubre las verdades profundas del Evangelio, la verdad es profunda de Dios. Muchas veces, como los niños, nosotros preferimos tener la venda puesta en nuestros ojos. Preferimos ver a Jesús viniendo como un general, como un guerrero, como una persona que viene, ¿verdad?, a eliminar a sus enemigos. Cuando la Biblia se refiere a esto, se está refiriendo que Él viene a eliminar los enemigos dentro de nuestro corazón, los cuales son el pecado, la depresión, el odio racial,
los enojos, el adulterio, las fornicaciones. Esos son los enemigos que Cristo está peleando todos los días en nuestra vida. Hay un gran peligro con tomar la Biblia literalmente. Y las religiones modernas le hacen muchos daños a sus seguidores al enseñar la Biblia de tal forma. Pero nosotros no podemos tomar la misma, ¿verdad?, medidas que ellos toman, porque si no estaremos trayendo problemas a nuestra vida. El peligro del literalismo histórico, ¿verdad? Los defensores de la interpretación espiritual recuerdan lo que pasó en la primera venida. Pensemos lo que pasó en la primera venida y vamos a ver por qué es tan peligroso que para la segunda venida de Cristo nosotros también tomemos la Biblia literalmente. Los líderes religiosos de la época esperaban a un Mesías literal. Ellos pensaban que el Mesías iba a venir literal. Cuando digo Mesías, alguien que iba a venir, que le iba a libertar de los romanos, alguien que iba a venir, iba a pelear en contra de sus enemigos, de sus vecinos que le hacían daños físicamente, es verdad, pero Cristo no vino a eso. Cristo vino al hombre a salvar de los pecados internos. Él lo vino a salvar al hombre de sus enemigos externos, porque él no brega en el afuera del hombre, él obra en el adentro del hombre. Así es como Dios nos salva a cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que Jesús iba a ser un rey guerrero, físico, que destruiría el imperio romano. Eso pensaban los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Recordemos lo que pensaba el mismo Judas, que fue la razón por la cual vendió a Jesús, porque él pensaba que Cristo iba a venir y iba a destruir el imperio romano y entonces Jerusalén iba a ser como los tiempos de David, iba a ser próspera, iba a gobernar a todo el mundo. Y lamentablemente Judas no conoció a su Mesías porque él pensaba que el Mesías iba a venir literalmente. El mismo Pedro veía a Jesús literalmente cuando en realidad a Cristo había que tomarlo espiritualmente. Pero un día sus ojos fueron abiertos y Jesús le dice, Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque sus ojos fueron abiertos. Aunque Pedro abrió sus ojos y sabía que el Mesías no era alguien que iba a literalmente salvarlo de sus enemigos literales, él siguió creyendo en Dios, amando a Dios. Hubo un cambio, una transformación en la vida de este hombre llamado Pedro. Ok, tú no vienes a salvarme de mis problemas de afuera, tú no vienes a salvarme de los romanos, pero tú vienes a salvarme de algo mejor. Tú vienes a salvarme de mis pecados y mis maldades internas. Y en la segunda venida de Cristo, lo que Cristo prometió en toda la Biblia. Por ejemplo, en Hechos hay uno cuando los ángeles le dicen a los discípulos, ven este que se fue, a sí mismo ha de verlo llegar, ha de verlo regresar. Eso se puede tomar literalmente, que Jesús ha de venir y lo hemos de ver literalmente, o puede tomarse espiritualmente. Podemos decir, es verdad, Él viene y lo vamos a ver haciendo un cambio, una transformación, una sanación en nuestra vida. ¿Entiendes? El mismo apóstol Pablo habló de la segunda venida. Y el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo, los muertos en Cristo. Usted puede tomar eso literalmente, como también puede tomarlo espiritualmente. Y espiritualmente hace 1.000.000 más de sentido. Espiritualmente, cuando Cristo viene a nuestra vida en su segunda venida, podemos ver lo muerto en nosotros, esa vida de mortandad, esa vida que está alejada de Dios, resucitando. Pero muchas veces pensamos que seremos como los zombies, que nos levantaremos del polvo de la tierra. Pero eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es lo que la Biblia enseña. Usted puede creerlo así porque la fantasía sí es más impactante, ¿verdad? Pero espiritualmente hace más cambio, más transformación a nuestra vida. Entonces ellos pensaban que Jesús iba a ser un Mesías, un rey guerrero físico que destruía el imperio romano. Al llegar Jesús como un maestro espiritual humilde, muchos lo rechazaron. Recordaban cuando cantaban Hosana, ¿verdad?
ellos cantaban, Hosana, bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Jesús entró a Jerusalén en un burrito, mostrando su humildad, y ellos tiraban palma en el camino, ellos gritaban Hosana, pero ¿qué pasó cuando se dieron cuenta que Jesús no fue a destruir a los romanos? Que después gritaban crucifíquenle. Y este es el problema. Muchas personas dejan los caminos del Señor porque dicen, yo pensé que Cristo iba a venir en este año, o yo pensaba que Cristo iba a venir y Él ha tardado mucho. Él ha tardado mucho, pero Él no se tarda. Jesús siempre llega a tiempo. Él llega a tiempo en su segunda venida para salvar al hombre de sus pecados. Y si Cristo no ha venido sobre su corazón, su vida, hoy es un buen día de abrir el corazón y permitirle que Él venga por segunda vez a su vida, a su corazón. Entonces, muchas personas rechazaron porque no cumplía con sus expectativas literales. Muchas personas rechazaban a Jesús porque Él no cumplía con sus expectativas literales. El argumento actual es que la historia podría repetirse, y es lo que yo creo. La historia puede repetirse. ¿En qué forma? Buscar un Jesús físico en las nubes del cielo astronómico podría ser el mismo error que cometieron quienes buscaban a un rey militar en la tierra. Y nosotros podemos cometer el mismo error que cometieron las personas en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Creyendo que Él ha de venir literalmente a nuestra vida, cuando Jesús enseñó que la transformación, la segunda venida es espiritual. La segunda venida, el rapto. ¿Es el rapto algo que debemos buscar nosotros literalmente? Es algo que tenemos que buscar espiritualmente. ¿Entiende? Es algo que debemos buscar espiritualmente. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la verdad del evangelio, a la verdad de la palabra de Dios. Entonces, este es lo que yo creo. Yo creo que la segunda venida es 100% verdadera en la Biblia. Yo creo que lo que Jesús enseñó, lo que Pablo enseñó sobre la venida de Jesús, todo es verdadero, pero es una segunda venida no física, es una segunda venida espiritual donde Jesús vino una vez a Jerusalén, pero en su segunda venida Él no tiene límite. Él puede ir a África, Él puede ir a Europa, Él puede ir a América, Él puede ir a Asia, a cualquier parte donde le abre el hombre el corazón. Él puede entrar en su segunda venida. ¿Para qué? Para salvar, ¿verdad? Para libertar, para transformar, para destruir el anticristo en nuestra vida, para destruir el falso profeta, ¿verdad? De la mentira, del error, del engaño que este mundo ofrece al mundo. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a deshacer las obras del diablo que estaban o están dentro de nuestras vidas. Por eso Él es el Salvador del mundo. Él no es el Salvador del mundo, literalmente hablando de las finanzas y de las cosas literales del mundo. Él es el Salvador del mundo espiritual en nosotros. Él es el que vino para salvar, perdonar, sanar nuestra vida. Y lo maravilloso de esto es, ¿verdad? Que cuando Cristo llega a nuestra vida y Él viene y cambia, entonces podemos vivir una vida de milenio. ¿Qué es una vida de milenio? Una vida de milenio es una vida de prosperidad, es una vida de paz, no es algo que ha de pasar en el futuro. Es algo, aleluya, que pasa en nuestra vida cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida la forma correcta. Empezamos a vivir una vida de milenio. Yo no estoy esperando un Salvador que ha de venir en las nubes, no. Ya mi Salvador vino, ya mi Salvador me transformó, ya mi Salvador me cambió y Él quiere hacer lo mismo conmigo, con usted. Ahora, si usted piensa que ha de venir un Cristo en las nubes porque la iglesia lo ha enseñado por miles de años, usted puede seguir esperándolo. Usted puede poner fecha. ¿Cuántas veces desde chiquito hemos escuchado a personas diciendo Cristo puede venir en cualquier momento? Claro, y yo creo esto, que Él puede venir en cualquier momento. Pero en la vida de los hombres, en la vida de las personas alrededor de nosotros que todavía no han recibido su segunda venida, pero no en una forma literal. Esto no fue lo que Cristo enseñó.
Y usted me preguntará, ¿habrá algún día alguna segunda venida donde Cristo venga a la tierra? Yo no creo, ¿verdad?, que habrá una segunda venida donde Cristo venga totalmente a la tierra. Yo sí creo que hasta el final Cristo va a seguir viniendo a visitar a los hombres, a las mujeres que estén dispuestas a abrir su corazón y que cada día más la verdad alumbrará más. Cada día más el Señor destruirá, aleluya, las tinieblas en el corazón de nuestro planeta, en el corazón de los hombres. Sabemos que en los tiempos que Jesús predicó el Evangelio, él empezó con 12 personas. Ahora hay millones de personas en el mundo de diferentes religiones, no tienen que ser simplemente cristianos. Millones de personas a los cuales la verdad del Evangelio ha abierto sus ojos, ha abierto sus corazones y ha abierto su vida. Y esto seguirá creciendo, creciendo, creciendo hasta que la gloria de Dios, hasta que la verdad de Dios llene la tierra. Gracias por haber escuchado esta programación. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué opina usted? ¿Es usted de aquellos que creen 100% que Cristo ha de venir literalmente? ¿Usted lo cree porque usted lo ve así? ¿O es usted alguna persona que tal vez tiene la duda de esto, si verdaderamente Cristo ha de venir o esto solamente es un mensaje espiritual en vez de literal? Aunque sea espiritual o aunque sea literal, nosotros tenemos que seguir amando a Dios, amando sus mandamientos y viviendo por ello, porque yo creo que cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, esto nos ayuda a nosotros a ser mejores seres humanos, amar más como Cristo amó a los hombres. Yo soy Alberto, que me despido. Dios te bendiga.